TLM, por favor. Vamos facendo entrada en pista co 1401. Vaya facendo entrada en pista, por favor. Ganadería Casás. A continuación, dorsal 1402 de Ganadería Anila. (1403) de Sat a Vereda. Y ca entrada deste dorsal número 1403 damos por pechada esta sección Vaca Nova ata 27 meses, sección patrocinada por TLM. Quero recordar ao distinguido público que este 29 concurso Feira Deza, terceiro Open, está a ser xulgado por don Julián Rodríguez Pérez, xuíz internacional de CONAFE.
Sí, esta é a explicación desta sección 14, vaca nova ata 27 meses. Sí, buenas tardes a todos. Continuamos el concurso con una sección corta, pero con 3 animales, los 3 realmente correctos. Empiezo la sección con el animal hoy con el mejor sistema Mario de la categoría. Animal más equilibrado todo él, más anguloso, con un costillar más abierto y más profundo. Coloco primera sobre segunda por ese costillar abierto, profundo, mejor direccionado, y esa ubre anterior mejor adherida al abdomen que la colocada en segundo lugar. Segunda sobre tercera, 2 posiciones cercanas, pero ese volumen de la ubre para una vaca de primer parto, así como una ubre posterior más alta y más ancha, hacen que el animal colocado en segunda posición supere al animal colocado en tercera. Enhorabuena, fuerte aplauso, por favor. A colocada en primeiro lugar o dorsal 1402 e como mellor ubre da sección Anila Lovera, de ganadería Anila. Colocada en segundo lugar e como premio especial xenética Fontao Casás Disgol 601, de ganadería Casás. E colocada en terceiro lugar Ponderosa Happen en Berlí, de ganadería Sata Vereda. Un fuerte aplauso, por favor. A continuación, sección número 15, vaca nova, 28-36 meses, sección patrocinada por a Deputación de Pontevedra. Os gandeiros que vayan a participar en esta sección, dorsal número 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508 e 1509, os vayan acercando á entrada de pista, por favor.
Sí, vamos facendo entrada en pista. Sección número 15, Bacanova de 28 a 36 meses. Sección patrocinada por a Excelentísima Deputación de Pontevedra. Vaya entrando en pista co dorsal 1501 de Ganadería Midón. Fai agora entrada co dorsal 1502 Ganadería Rato. Uy. ...1503... Ganadería Rato. ...1504... Ganadería Costa. Falla entrada en pista, dorsal 1505, Ganadería Carballeiras. Dorsal 1506, por favor. ...1506, por favor. ...1506, Ganadería Midón. Dorsal 1507, Ganadería Rubio. Fai entrada o dorsal 1508 de Ganadería Anila. Y co dorsal 1509 de Finca La Asunción, damos por pechada esta sección Bacanova 28-36 meses, patrocinada por Excelentísima Deputación de Pontevedra.
Bonita sección en el centro de la pista. Encabezo esta sección con un animal realmente muy bien balanceado, muy armónico, con un gran sistema mamario que camina sobre unas grandes patas. Pongo primera sobre segunda, principalmente por ser un animal más anguloso, más poderoso en su tercio anterior, así también como un mejor sistema mamario, unas inserciones más fuertes, la anterior mejor pegada al abdomen y una sección posterior más alta y más ancha que la bonita vaca roja colocada en segundo lugar. Segunda sobre tercera, es un animal con una mayor estructura, ese costillar más abierto, más profundo, mejor direccionado y sobre todo unas mejores patas en cuanto a su movilidad que el animal colocado en tercer lugar. Tercera sobre cuarta principalmente por ese volumen de la ubre posterior más acorde a la edad, una ubre más alta, más ancha que la bonita vaca colocada en cuarto lugar. Cuarta sobre quinta, un animal más balanceado, más armónico en todas sus partes, con una mayor fortaleza en el tercio anterior que el animal colocado en quinto lugar. Enhorabuena a todos, un fuerte aplauso, por favor. Sí, a colocación desta sección número 15, vaca nova, 28 a 36 meses, queda colocada en primeiro lugar o dorsal 1509 como mellor ubre sección Mona de Finca La Asunción, colocada en segundo lugar a 1505 Carballeiras Doral Roja, de Ganadería Carballeiras. Colocada en tercer lugar, dorsal 1502, Baroncelle Movín París, de Ganadería Rato. Colocada en cuarto lugar, al 1507, o Rubio King Dog 7753, de Ganadería O Rubio. Y como quinto lugar, ao 1505, Baroncelle King Dog Panda, de Ganadería Rato. Un fuerte aplauso, por favor. Sí, a continuación vamos ao campeonato o número 16, ao campeonato de vaca nova Feira Deza, sección patrocinada por Biona Distribuciones Ramón Barcala. Os gandeiros que vayan a participar neste campeonato, por favor, os vayan acercando á entrada de pista. Dorsal 1402, 1505 e 1502. Dorsal 1402, de Ganadería Anila. 1505, Carballeiras.
y 1502 Rato. Sí, a colocación desta sección número 16, Vaca Nova, campeona Feiradeza. Llegamos al primer campeonato de la tarde, Vaca Joven campeona de Feidareza. Tres bonitas vacas jóvenes con muy buenos sistemas mamarios, muy buenas patas las tres, y a continuación marcaré la que es la vaca joven campeona y vaca joven subcampeona. Vaca Nova, campeona Feiradeza, número 1505, Carballeiras, Doral Roja de Ganadería Carballeiras. Y como subcampeona 1502, Paroncelle Movín París de Ganadería Rato.
Sí, dos bonitas vacas jóvenes, pero como ya dije en la sección anteriormente, la vaca roja supera hoy a la subcampeona por esa mejor profundidad, esa dirección de la costilla, también así como ese movimiento de las patas posteriores cuando camina. Enhorabuena a sus propietarios. Dorsal 1509, de Finca La Asunción. Y pechamos esta sección Vaca Nova Campeona Open con dorsal 1505 de Ganadería Carballeiras. Va volvendo, va volvendo. Vaca Campeona Open. Sección patrocinada por Comercial Boimil. Agora Julián nos dirá cuál é a nova Campeona Open 24. Bien, llegamos al primer campeonato de vacas jóvenes. En pista 4 animales excepcionales, 4
animales muy bien balanceados, con muy buenos sistemas mamarios y muy buenas patas. A continuación vamos a elegir lo que es la vaca joven campeona del Open y vaca joven subcampeona. Vaca nova campeona Open a 1509 Mona, de Finca La Asunción, como campeona reserva a 1505 Carballeiras Doral Roja, de Ganadería Carballeiras. Para este campeonato me quedo con las dos primerizas más adultas y, al igual que dije en su sección, pongo primera sobre la segunda por esas inserciones de las ubres más deseables, tanto la anterior mejor unida al abdomen como la posterior más alta, más ancha, también con un ligamento superior medio más definido, un animal también un poco más potente en su tercio anterior y con una mejor curvatura de patas que el animal rojo colocado como su campeón. Enhorabuena a las dos. Sí, a continuación, sección número 18, pasamos ás vacas intermedias. Vaca intermedia 3 anos. Sección patrocinada por Xuncoga e Xundeva. Os gandeiros que vayan a presentar animales en pista, por favor, que os vayan acercando a pista. Dorsal 1801, 1802, 1803, 1804, 2208, 1805, 1807, 1808, 1809 e, por favor, os vayan acercando que vamos un poquinho retrasados. Ah, non, é verdade, sí, sí. Metín a pa. Sí. ...1801... Ganadería Anila... ...1802...
Rei de Miñotelo, (1803) Sat a Vereda, (1803) Sat a Vereda, 1804 Ganadería Midón, (1805 Ganadería Nila), (1807 Ganadería Midón), (1807 Ganadería Midón), (1808, por favor). (1808 Ganadería Casás), Pico dorsal 1809 de Ganadería Carballeiras. Damos por pechada esta sección número 18, vaca intermedia de 3 anos. Sección patrocinada por Xuncoga Xundeva.
esta é a colocación da sección número 18, vaca intermedia de 3 anos. Magnífica sección ahora mismo tenemos en la pista, con animales desde la primera a la última realmente correctos, todos ellos, unas vacas muy productoras todas, pero lidera esta sección para mí una fácil ganadora, un animal que combina perfectamente lo que es una gran estructura de capacidad con una estructura lechera, así también con unas excepcionales patas y un magnífico sistema mamario. Primera sobre segunda por esta estructura, esta capacidad, un animal muchísimo más potente en el tercio anterior, un animal con unas costillas más amplias, más profundas que la bonita vaca colocada en segundo lugar. Segunda posición tenemos una vaca, no es la más alta de la categoría, pero sin embargo es una vaca realmente correcta, muy bien proporcionada toda ella. Pongo segunda sobre tercera por esta anchura del aure posterior, también así como unas mejores patas al nivel de limpieza de hueso que la llamativa vaca colocada en tercera posición. Tercera sobre cuarta es un animal hoy en muchísimo mejor momento de concurso, un animal más limpio en la cabeza, en el cuello, en las costillas, que la vaca colocada en cuarto lugar. Cuarta sobre quinta, dos posiciones que he tenido alguna duda hoy, pero esa limpieza de los corvejones y esa movilidad de sus patas posteriores, así también como un aure anterior mejor adherida al abdomen, hacen que la vaca colocada en cuarto lugar supere a la bonita vaca roja colocada en quinto. Enhorabuena a sus propietarios y por favor un fuerte aplauso. A colocación desta sección número 18, vaca intermedia 3 anos, queda colocada en primeiro lugar o dorsal 1802 Rei Chief Bruna, de ganadería Rei de Miñotelo. Colocada en segundo lugar a 1803 J. Toulet Mir Roxo, de ganadería Sata Vereda. Colocada en terceiro lugar a 1804 Midón Ania Otto, de ganadería Midón. Colocada en cuarto lugar o dorsal 1808 Grille Cruza Ancia, de ganadería Casás, e colocada en quinto lugar o número 1807 Desiré Destinity Un Top, de ganadería Midón. Un fuerte aplauso, por favor.
Sí, a continuación, sección número 19, vaca intermedia de 4 anos, sección patrocinada por Seragro. Os gandeiros que vayan a participar con animais en esta sección, por favor, os vayan acercando á entrada de pista. Sí. Sección número 19, vaca intermedia 4 anos. Vamos facendo entrada en pista con 1902, ganadería Carballeiras, con 1904, ganadería Midón. 1904, por favor. Fai entrada en pista o dorsal 1904, ganadería Midón. ...1905 de ganadería Carballeiras. ...1906 de ganadería Rey de Miñotelo. ...1907 de ganadería Rey de Miñotelo.
1907, por favor. Ganadería Rey de Miñotelo. Dorsal 1908. ...1908 de Ganadería Rato. Dorsal 1909. 1909 de Finca La Asunción. ...1910 de Ganadería Rubio. Dorsal 1911 de Ganadería Rato. Damos por pechada esta magnífica sección número 19, vaca intermedia de 4 años, sección patrocinada por Seragro.
Sección número 19, vaca intermedia 4 anos. Sección patrocinada por Seragro. Quero lle recordar ao distinguido público que este concurso 39 edición Feira Deza e 29 concurso Fisón está a ser xulgado por don Julián Rodríguez Pérez, xuiz internacional de CONAFE. Esta é a colocación. Ahora Julián nos dará a súa explicación desta magnífica sección 19, vaca intermedia 4 anos. Tremenda categoría tenemos ahora mismo en pista. De la primera a la última, animales muy equilibrados, todos ellos en gran momento para el concurso, con tremendas ubres todas y muy buenas patas. Comienzo la categoría hoy con una fácil ganadora, el animal que posee el mejor ubre de la sección. Animal con una tremenda estructura y capacidad. Pongo primera sobre segunda por estas costillas más profundas, más abiertas, así como un pecho más amplio, un piso de la ubre más deseable y un ubre posterior más alto y más ancho que la colocada en segundo lugar. Segunda sobre tercera, una posición que hoy he tenido dudas, pero cuando vemos los animales parados juntos, el animal que está hoy en segunda posición es un animal con unas costillas más amplias, con una grupa también más amplia y una ubre posterior también un poco más ancha que la bonita vaca colocada en tercer lugar. Tercer lugar es una vaca que realmente me encanta, una vaca toda ella cuando camina muy equilibrada, muy homogénea, tiene un pequeño golpe en la grupa, pero podemos todos sin ninguna duda observar de que no tiene ningún problema de movilidad ni ningún problema locomotor que le cause eso. Tercera sobre cuarta, una vaca toda ella más equilibrada, unas costillas más profundas, así también como una ubre posterior con un ligamento suspensor medio más marcado que la vaca colocada en cuarto lugar. Cuarta sobre quinta es una vaca donde la relación de isquiones y liones en la grupa es mucho más deseable, así como la grupa también más ancha y una vaca con un tercio anterior más potente y más amplio que la estilizada vaca colocada en quinto lugar. Pero vuelvo a repetir que animales desde la primera a la última fantásticos. Doy la enhorabuena aquí a todos sus propietarios, a sus criadores y por favor les pediría un fuertísimo aplauso. Colocada en primer lugar, dorsal 1909, Panamá de l'Orangerie, de ganadería Finca La Asunción. Entrega primer premio a conselleira de Medio Rural María José Gómez Rodríguez. Colocada en segundo lugar, 1907, Rey Jacobi Maenda, de ganadería Rey de Miñotelo. Colocada en tercer lugar, a 1905, Ponderosa King Dog Alicia,
de Ganadería Carballeiras. Colocada en cuarto lugar o dorsal 1906, Rey Thunderstorm Jurieta, de Ganadería Rey de Miñotelo, y colocada en quinto lugar, Baroncelle Sidekik Pati, de Ganadería Rato. Un fuerte aplauso para esta magnífica sección. Pasamos logo a sección número 20, pasamos a sección número 20, o campeonato da vaca intermedia campeona Feiradeza. Vamos co dorsal 1804, de Ganadería Midón, 1807, de Ganadería Midón, 1905, Ganadería Carballeiras, y 1911, Ganadería Rato. Vayan facendo entrada destes animales en pista, por favor. Llegamos al segundo campeonato de vacas intermedias de Feiradeza. 4 vacas fabulosas, 4 vacas lecheras, 4 vacas muy angulosas, con muy buenas patas todas ellas, animales realmente productores.
y a continuación debemos quedarnos con 2 y pues voy a marcar lo que será la vaca intermedia campeona de este concurso de Feira Deza y su reservada. Vaca intermedia campeona Feira Deza, dorsal 1905. Ponderosa Keep Dog Alicia, de Ganadería Carballeiras. Y como subcampeona 1804, Midón Ania Otto, de Ganadería Midón. Un fortísimo aplauso para estos 2 magníficos animales. Dos vacas extraordinarias. Como vaca campeona me quedo con la vaca de 4 años, como dije en su categoría, una vaca que realmente me encanta, una vaca muy angulosa, muy uniforme toda ella, que aventaja hoy a la vaca subcampeona por, si nos podemos fijar en esa ubre posterior más alta, más ancha, y también una ubre anterior que se adhiere mucho mejor al abdomen que la angulosa vaca colocada como reserva. Enhorabuena a sus propietarios. A continuación, sección 21, vaca intermedia campeona Open, sección patrocinada por Blanco y Oro. Dorsal 1802. De Ganadería Rey de Viñotelo, 1803, de Sat Avereda.
Vaya facendo entrada 1802 de Rei de Miñotelo, 1803 Sat a Vereda, 1909 Finca La Asunción y 1907 Rei de Miñotelo.
Llegamos al campeonato de vacas intermedias del Open, 4 vacas magníficas en el centro de la pista, 4 vacas que se aproximan al ideal de lo que deberíamos buscar en nuestras explotaciones en cuanto a vacas de estas edades, vacas que representan perfectamente la categoría, la edad que tienen, con sus pisos de la ubre, con sus texturas, con sus inserciones bien agarradas todas ellas, y debemos ahora escoger la que va a ser entre ellas 4, la que va a ser la campeona de vacas intermedias y la subcampeona de vacas intermedias. Pero viendo los 4 animales que tenemos ahora mismo en el centro de la pista, lo que primero pediría, por favor, sería un fuerte aplauso para ellas y para sus propietarios. Vaca intermedia campeona Open 1909, Panamá, de l'Orangerie, de finca La Asunción, y como subcampeona a 1802, Rey Chief Bruna, de ganadería Rey de Miñotelo. Dos vacas realmente increíbles para este campeonato de vacas intermedias, dos vacas que se aproximan mucho al ideal de vaca en sus respectivas edades, pero hoy, si nos fijamos bien, esa costilla más profunda, ese pecho más amplio que le da a la vaca de 4 años esa madurez, también así como una ubre posterior hoy un poquito más alta y más ancha, y ligamento posterior más marcado, y así también como unos pezones anteriores mejor aplomados que la vaca subcampeona le hacen dar un poquito de ventaja. Como subcampeona tenemos, como dije en su categoría, una vaca que me encanta, una vaca realmente estupenda, pero hoy por estos motivos aventajo a la vaca, como dije antes, aventajo a la vaca campeona sobre la subcampeona. Sí, a continuación, sección número 22, vaca adulta 5 años, sección patrocinada por Cooperativa Coafor. Os gandeiros que participen con animais en esta sección de vaca adulta de 5 años, que os vayan acercando a pista, por favor. 2202, por favor, que os vayan acercando. Casa Pozo. Casa Pozo. 2202. ...2203... ...2204... ...2208...
2206, 2207, por favor vayan acercando a pista. ...2202, Casa Pozo, 2203, Finca La Asunción, 2204, Ganadería Rato, 2208, Santomé, 2205, Lagoa Sarabel, 2206, Finca La Asunción y 2207, Ganadería Midón.
Gracias.
Gran clase tenemos ahora mismo también aquí en la pista. Unas grandes vacas, unas vacas que ya han producido muchos litros de leche. Comienzo la categoría con la vaca con el mejor sistema mamario más ancho, con mejor textura, más equilibrado. Hoy todo él que la vaca colocada en segundo lugar. Segunda sobre tercera, es una vaca que representa mejor la edad que estamos juzgando, una vaca más profunda, una costilla más abierta, más poderosa en su tercio anterior, también con una ubre más ancha en la posterior que la vaca colocada en tercer lugar. Tercer lugar, una vaca súper estilizada, muy femenina toda ella, aventaja claramente a la vaca colocada en cuarto lugar por esa feminidad, esa angulosidad, esas patas posteriores, ese movimiento, esa calidad de hueso que la vaca colocada en cuarto lugar. Cuarta sobre quinta, dos posiciones parejas hoy, pero esa inserción anterior de la vaca colocada en cuarto lugar, así también como un mejor nivel de la grupa, hacen que aventajen a la bonita vaca colocada en quinto lugar. Enhorabuena a sus propietarios. Desta sección número 22, vaca adulta 5 anos, queda colocada en primer lugar o dorsal 2206, Ocarina de Finca La Asunción. Colocada en segundo lugar a número 2205, Kergo Ozalit 6818 de Alagoa Sarabel. Colocada en tercer lugar a 2202, Pozo Ondeniez 1004 de Casa Pozo. Y colocada en cuarto lugar a número 204, Baroncelle Ondeniez Abigail de Ganadería Rato. Y colocada en quinto lugar a 2208, Santomé Meil e Ben Rosa de Ganadería Santomé. Un fuerte aplauso, por favor. A continuación, sección número 23, vaca adulta 6 anos ou máis. Sección patrocinada por Corteva. Dorsal 2501 de Alagoa Sarabel. 2302,
Ganadería Costa, 2504, Ganadería Anila, pechamos pista co dorsal 2505 de Ganadería Midón. $2.505, Ganadería Midón, y pechamos a sección número 23, vaca adulta 6 anos ou máis.
Comienzo esta última sección individual con una vaca tremendamente fácil ganadora de esta categoría, una vaca muy equilibrada, muy femenina toda ella, en un gran momento para el concurso. Además posee una magnífica ubre y unas tremendas patas. Pongo primera sobre segunda, una vaca más angulosa, con una mejor ubre, tanto anterior como posterior, más alta, más ancha, con mejor ligamento suspensor medio, también con mejores patas. Segunda sobre tercera, una vaca que hoy se encuentra en mejor momento para concurso, más descarnada, con un poquito más de textura de ubre, así también como la ubre más alta y más ancha que la colocada en tercer lugar. Tercera sobre cuarta, dos posiciones parejas, donde la vaca colocada en tercer lugar tiene un poquito mejor la apertura de costilla, de profundidad de costilla, que la vaca colocada en cuarto lugar. Enhorabuena a todas. A colocación desta sección número 23 queda colocado en primer lugar a número 2501 a Olaza 3270 de Alagoas Arabel. Colocada en segundo lugar a 2504 Anila Leomarcos Garbiñe de Ganesha Anila. Colocada en tercer lugar a número 2505 de Moriscade Macuchen Lucrecia de Ganadería Midón. Y colocado en cuarto lugar a 2302 Moriscade Lleva Elba de Ganadería Costa. A primeira 2301. Y a continuación, sección número 25, vaca adulta, campeona Feira Deza. Sección patrocinada por Segur Lamas. Entra en pista dorsal 2204, 2208, 2304 e 2305.
Llegamos al último campeonato de vacas de Feira de Areza con este campeonato de vacas adultas. 4 vacas que se conservan muy bien, vacas que ya han producido muchísima leche, y vamos a marcar a continuación la que será la campeona adulta y su campeona. Para este campeonato de vacas adultas de Feira de Areza me quedo con las 2 vacas de 5 años. Compitieron juntas en su categoría y, como ya dije en la misma, coloco la campeona sobre la subcampeona por esa ubre posterior un poco más alta, un poco más ancha, esa grupa también mejor nivelada y un poquito mejor de curvatura de sus patas posteriores. Enhorabuena y un fuerte aplauso. Vaca adulta campeona 5 anos, perdón, vaca adulta campeona Feira de Areza a 2204 Paroncelle Andeniez Abigail de Ganadería Rato, y como subcampeona 2208 Santomé Men Eben Rosa de Ganadería Santomé. Un fuerte aplauso, por favor. Sí, a continuación, vaca adulta campeona Open, sección patrocinada por Club. Dorsal 2206, 2205, 2301 e 2304.
Aquí. Yo creo que viene mitad, ¿no? Luego aquí en este gigante. De aquí no cae seguro. Vale. Después para encenderlo. ¡Hostia! ¡Cuidado, gallos! Llegamos al último campeonato del Open con las vacas adultas. Tenemos 4 estupendas vacas, 4 vacas que han producido muchísimos litros de leche, pero aún así se encuentran en unas condiciones de concurso óptimas. A continuación vamos a elegir la que va a ser hoy la vaca campeona y la que va a ser la vaca subcampeona. Dos vacas realmente formidables para este último campeonato de vacas adultas, pero hoy esa ubre posterior tan alta, tan ancha, con ese ligamento suspensor medio también definido, así también como una ubre anterior más adherida a su abdomen, hacen que la vaca de 5 años aventaje a la vaca adulta, una vaca realmente formidable, muy femenina y un gran momento de concurso. Enhorabuena a sus propietarios.
A colocación desta sección, vaca adulta campeona Open, queda como campeona 2206 Ocarina de Finca La Asunción e como vaca adulta subcampeona 2301 a Olaza 3270 de Alagoa de Sarabel. Un fortísimo aplauso, por favor. Como mellor criador Feiradeza, Ganadería Mirón, e como mellor criador Open, Ganadería Rei de Miñotelo da Pastoriza Lugo. Así que vais ahora, xa.
un rollo cunha vaca ceiba. Ahora que sacabas? Igual primeiro María, espera. María, vai girando, que xa vou girar o de atrás. Deixa a solta, espera, solta a mí. O que debemos aplicar é a reflexión do pasado e a construcción dun futuro. Hoxe e sempre faremos de Feiradeza un lugar de reivindicación e dignificación do rural, unha posta en valor do que somos. Nós, os que labramos esta terra, sabemos ben que o rural é moito máis que un lugar. É un sentido, un verdadeiro xeito de vida e tamén un xeito de vivir a vida. Cada mañán, ao saír ao campo, o cheiro de erva verde, a terra mollada, o moir das vacas é a banda sonora. Se cadra estamos afeitos a falar da conexión entre os cans e os humanos, pero pouco se fala da conexión dos gandeiros cas súas vacas. Pasamos pretos delas de luns a domingo. Vemos como medran, como se converten en nais, como sofren. Coidámolas e atendémolas como parte imprescindible do noso ciclo de vida. Hai días de tormenta
ou de seca, días en que o traballo semella non ter fin, ou que o peito, ou que os problemas nos apretan o peito. Pero neses momentos, elas están aquí con nós. Recordándonos que hai beleza na sinxeleza da vida rural, na conexión ca terra e cos animais que a habitan. Lembrándonos que cada día é unha oportunidade para defender e desfrutar do entorno no que afortunadamente fomos criados e no que serán criadas as nosas crianzas. Con respeto polos animais e co amor pola natureza como bandeira. E así, entre días bons e malos, entre risas e cansanzos, entre preocupacións e esperanzas, seguimos adiante porque sabemos que esta conexión co rural, coas vacas, é algo único. Algo que nos enriquece, que nos fai sentir vivos e ao mesmo tempo diferentes de quen non entende o noso xeito de vida. As vacas non só son animais para nós, son parte da familia. E cada día, ao miralas aos ollos, sentimos a súa presenza ao noso carón e sabemos que estamos onde pertencemos, que este é o noso fogar, é o noso mundo. Pode que o futuro sexa incerto, que os tempos cambien e os retos se sucedan, pero mentras teñamos as nosas vacas, mentras saibamos a onde pertencemos e respetemos a terra como lugar de onde todo sae, podemos sentirnos orgullosos. Porque no mundo rural, no mundo das vacas e dos gandeiros e gandeiras, sempre hai un lugar ao que chamar fogar. Señoras e señoras, o espectáculo vai comenzar.
Bueno, a continuación, sección número 30, Gran Campeonatos de Vacas Feiradeza, sección patrocinada por Agrobotica. Vámonos ao penúltimo campeonato da mañán, Gran Campeonato de Vacas Feiradeza, donde compite a primeira e segunda clasificada da vaca xoven, da intermedia e da adulta. E vai facendo entrada en pista o dorsal 1505, Ganadería Carballeiras, 1502 de Ganadería Rato, 1905 de Ganadería Carballeiras, 1804 de Ganadería Midón, 2204 Ganadería Rato e 2208 de Ganadería Santomé. Gran campeona de vacas Feiradeza.
magníficas vacas para este gran campeonato de vacas de Feira Deza. Llevamos todo el día hablando de vacas angulosas, de vacas equilibradas con grandes sistemas mamarios y buenas patas, y aquí tenemos 5 buenos ejemplos de ellos. Pero debemos escoger a una que será la que marque a continuación. Para este gran campeonato me quedo con las 2 vacas intermedias, y como ya dije en su campeonato, me quedo con la vaca blanca por esas más inserciones de las ubres más deseable, la posterior más alta, más ancha, la anterior también mejor adherida al abdomen que la estilosa vaca negra colocada como gran campeona reserva. Enhorabuena a los propietarios y un fuerte aplauso. Gran campeona de vacas Feira Deza 1905, Ponderosa Quintot Alicia, de Ganadería Carballeiras. Y como campeona reserva 1804, Midón Ania Otto, de Ganadería Midón. Un fortísimo aplauso para estas 2 grandes campeonas Feira Deza. Bueno, por favor, vamos á última sección da mañán, o Gran Campeonatos de Vacas Open, o terceiro Open xa que se celebra aquí en Terra do Deza, en Lalín, sección patrocinada por Xenética Fontao. Os ganaderos, por favor, que participen con animales en esta sección, que os vayan acercando á entrada de pista. Dorsal 1509, Finca La Asunción, 1505 de Carballeiras, 1909 de Ganadería Finca La Asunción, 1802 de Rei de Miñotelo, 2206 de la Ganadería Finca La Asunción y 2301 de Ganadería Alagoa de Sarabel.
Antes de dar o veredicto final da vaca gran campeona Open, o xuiz quere nomea como mellor manexador do concurso a don Alberto Iglesias Vila. Un fortísimo aplauso, por favor. Bien, llegamos a la última sección del concurso, pero para escoger la vaca gran campeona, antes me gustaría dedicar 5 minutos, aunque ya sé que todos estamos deseando saber cuál es la reina hoy de este concurso, pero me gustaría decir unas palabras. La primera es agradecer a CONAFE por haberme permitido estar aquí hoy, ser juez y designarme este concurso. También quería dar la enhorabuena a toda la organización de este concurso, tanto de Feiradeza como el Open. No es fácil organizar un concurso y realmente yo creo que han organizado un concurso muy bueno. Me gustaría que todos les diéramos un aplauso porque organizar un concurso es un trabajo realmente grande. Por último, me gustaría agradecer a los que son los verdaderos protagonistas de estos eventos, que no son otros que los ganaderos. Muchas gracias a todos por el trato recibido. Espero haber sido bastante convincente con mis explicaciones a todas ellas y muchas gracias por cómo me han tratado hoy aquí. De verdad, muchísimas gracias. Como podemos observar, tenemos aquí en el centro de esta pista, extraordinaria pista de la Lin Arena, seis vacas increíbles, vacas que no se ven todos los días, animales que podrían competir, estoy segurísimo que podrían competir en cualquier concurso de Europa y hacer un grandísimo papel. Pediría un fuertísimo aplauso para todos estos animales. Desde que comenzó la mañana temprano, hacia las 10, con la primera categoría de terneras pequeñas, he sido muy reiterativo con animales que deben ser equilibrados, que deben ser angulosos, que deben tener buenas patas, que se deben mover con facilidad. Luego, ya entrando la tarde, comenzamos también con esos sistemas mamarios y creo que ha llegado el final y podemos ver 6 ejemplos clarísimos de lo que todos los ganaderos y todos los criadores deberíamos buscar en nuestra explotación. Podemos empezar viendo los grupos de las 2 vacas jóvenes y pasar al grupo de las intermedias y luego de las adultas, y podemos ver un patrón muy claro de los animales que nos gustan, que deberíamos buscar, animales uniformes. Podemos ver esos ubres todos anchos, altos, con unas inserciones terribles, con unas patas que se mueven con muchísima facilidad, aún así con esta carga de leche que tienen ahora mismo, y animales angulosos, animales finos, femeninos, estilizados. Podría ser cualquiera de ellas hoy la gran campeona y sería un premio realmente muy merecido, pero las reglas del concurso son así y nos debemos quedar con 2. Y
por último, lo que me gustaría pedir al público aquí de la Lynn Arena sería una grandísima ovación para ayudarme a conseguir, a elegir estos dos últimos animales que yo creo que realmente son muy merecedores del título que van a obtener. Muchísimas gracias. Vaca gran campeona Open a 1909, Panamá del Lorangerí de ganadería Finca La Asunción. Como vaca campeona reserva Open 1802, Rei Chief Bruna, de ganadería Rei de Viñotelo da Pastoriza Lugo.